Viernes 29 de julio del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos elevar esta oración antes de leer y exponer la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu gran bondad. Suplicamos en tu amor y misericordia nos concedas poder no solamente escuchar de buena gana tu palabra, suplicamos que nuestro corazón sea terreno propicio, lo cual solo tu Santo Espíritu puede hacer. Ayúdanos, Señor, a través de un oído atento, un corazón sencillo y humilde, pero también, oh Dios, produce en nosotros el querer como el hacer, el querer escuchar tu palabra. Y cuando la atesoremos, que tu Espíritu Santo nos mueva a hacer tu voluntad. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu bendita palabra. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amablemente le quiero invitar que me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a dar lectura de los versículos 9 al 26. Reitero la cita, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 26. Dice la bendita palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Continuamos con la serie de mensajes, la cual ya, por cierto, estamos a punto de acabar. Encuentros con Dios que transforman. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana es un encuentro por demás significativo. De hecho, el título de esta enseñanza le hemos puesto: de la hostilidad a la fraternidad. Si usted nota la manera en que la mujer samaritana se acerca a Jesucristo, es una ironía lo que sucede en la forma en que la mujer se relaciona con Cristo. Porque sin duda alguna, la mayoría, quizás no todos, pero sí la gran mayoría de las personas anhelan ser amadas, respetadas, valoradas, apreciadas. El problema es que hay algo que interfiere en nuestras relaciones. A veces a la persona que decimos amar más es a la que a veces dañamos más con cierto tipo de conductas que solemos tener. Y ahí es donde a veces uno encuentra una paradoja, algo difícil de comprender de manera adecuada. ¿Cómo es posible que yo quiera amar o busque según amar tanto a una persona,
y de repente yo le haga daño a esa persona que estoy buscando amar? Y es que la respuesta es, aunque no simplista, pero sí de modo general podemos decir que el pecado interfiere, estorba, mancha. El pecado es lo que causa que no se puedan dar relaciones de manera adecuada, al menos en este mundo, no sin Cristo. Y aún con Cristo tenemos nuestras dificultades, pero Cristo nos ayuda cada día a poder sortear, lidiar de modo adecuado con cada una de esas circunstancias. Es pues que a través del ejemplo de la mujer samaritana, Jesús nos muestra a través de 4 cambios que Él obra en su vida, cómo puede pasar una mujer dura, tosca, hostil, amargada, como lo fue esa mujer, cómo puede convertirse en alguien que da la cara por Jesús, da la cara a su pueblo y los trae hacia Jesucristo. ¿Cómo entonces Jesucristo puede hacer de una persona que le huye a los demás, que no puede relacionarse de modo adecuado con la gente quienes le rodean? ¿Cómo puede hacer de esa persona alguien que al final se transforme o sea transformada en alguien que procura el bienestar de la gente? Y el mayor bienestar, sin duda alguna, es llevarlos a Jesucristo. Eso es lo que la mujer hace. Si Jesús le sale al encuentro, su vida tiene que reflejar 4 grandes cambios. La mujer samaritana en su encuentro con Cristo sufrió 4 grandes cambios. Examinemos cada uno de ellos, al menos de manera breve, y veamos y midamos cómo estamos nosotros en relación a nuestro encuentro con Jesucristo. Porque si Jesús nos ha salido al encuentro, entonces debería nuestra vida estar siendo transformada como la de aquella mujer. En primer lugar, la primera área que Jesucristo transforma al encontrarse con la mujer samaritana tiene que ver con la vida social. Jesús transforma o inicia de lo general a lo más particular. O dicho de otra manera, el escritor bíblico nos muestra primero lo que Jesús toca en la superficie y hasta dónde Jesús va llegando en la vida de la mujer samaritana, que es de menos a más, desde lo exterior hasta lo más profundo del corazón de la mujer samaritana. Jesús empieza a través de la vida social. Juan nos dice a partir del versículo 4 que Jesucristo un día decide, en la agenda divina estaba registrado que Jesús tenía que encontrarse con la mujer samaritana. En esa agenda decía que Jesús tenía que ir y sentarse en ese pozo a esa hora del día, por cierto era mediodía, ahí tenía que ir Jesucristo. La ciudad se llama Sicar, donde está más o menos ubicado el pozo. Esa ciudad llamada Sicar es una ciudad muy significativa, tiene mucha historia. Ahí supuestamente Abraham transitó, el gran padre de la fe, decían los samaritanos. Aquí levantó su primer altar Adán, Abraham. Aquí Moisés leyó también lo que son las maldiciones, las repitió Josué. Pero no solamente eso, decían aquí en Siquén, Jacob cuando consagró su vida, Dios lo hizo aquí en Sicar. José también, sus huesos fueron enterrados aquí en Sicar, y para ellos Sicar era una cuestión de orgullo. Pero todo este asunto de orgullo y todo lo que el pueblo, en este caso los samaritanos, tenían como lo más valioso, lo que les daba más sentido a su vida, era también lo que les daba mayores conflictos con sus primos hermanos, los judíos. Los samaritanos no eran vistos como judíos puros o genuinos, porque se habían mezclado siglos atrás, hablando en particular, más o menos 8 siglos y medio antes de Jesucristo, la conquista de lo que fue el imperio asirio, de las 10 tribus de Israel, había ocasionado que la parte donde vivían las 10 tribus y que tenían su capital en Samaria, por cierto estaba cerca de Sicar, la capital Samaria pasó a formar o a tomar un papel muy importante para las 10 tribus, y en ese papel hicieron cosas indebidas. Jeroboam es el nombre que usted va a leer, que hizo algo sumamente indebido para tratar de evitar que las 10 tribus volvieran a dar su lealtad a la familia de David. Usted ha leído, si ha estado, diría, siguiendo un poco la historia de lo que hemos estado predicando a lo largo de un par de años. Jeroboam es un personaje oscuro. Cuando se divide las 12 tribus, 10 por un lado y 2 por el otro, un personaje que juega un papel
Por cierto, Dios le había dicho a ese personaje que si él permanecía fiel a Dios, Dios iba a encargar de darle un reino firme y estable, pero tenía que obedecer a Dios. Él, por temor y de una manera apresurada, implementa una medida humana para tratar de consolidar su reino, su gobierno, y lo que hace es levantar un centro de adoración alternativo a Jerusalén. Porque él miraba que la gente de las 10 tribus todavía, a pesar de que se habían puesto bajo su lealtad, bajo su gobierno, todavía iban por cuestiones religiosas a Jerusalén. Y él un día pensó, este pueblo se va a regresar a la familia de David, mejor hago algo para que ya no vayan a Jerusalén. Y lo que hizo fue levantar un centro de adoración. Y lo hizo, dicen algunos, en el monte Gerizim. Por cierto, eso también se da después de que el templo de Jerusalén es reconstruido en el templo de Zorobabel, de Esdras. Cuando es reconstruido el templo, usted recuerde que los samaritanos volvieron a tratar de tener un acercamiento con sus hermanos los judíos. No lo recibieron bien porque lamentablemente los samaritanos no solo se mezclaron con pueblos que Israel tenía prohibido establecer familia, sino que también habían adoptado sus prácticas religiosas, su forma de ver la vida. Algunas cuestiones que Dios les había dicho que no hicieran, los samaritanos terminaron haciéndolo. Y es así que a lo largo de varios siglos hubieron varios choques y conflictos entre judíos y samaritanos, pleitos de cuestiones religiosas, pleitos de cuestiones legales, pleitos de cuestiones de herencias familiares, que si eran o no descendientes. Al final, el último disgusto que tuvieron los judíos y samaritanos antes de que Jesucristo llegara, más o menos poco más de 100 años antes de que Jesucristo llegase, hubo el último conflicto que fue un tal Juan Hircano, judío de la familia de los Macabeos, destruyó finalmente lo que él consideraba un templo pagano, que era el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Él destruye eso y ahí se da el auténtico. Si antes ya había conflictos, roces, hostilidad entre ambas naciones, ante ambas etnias, lo que terminó haciendo ese evento de Juan Hircano separó totalmente a los dos pueblos, de tal manera que era una ironía, porque si usted quería viajar, la parte sur, de hecho por ahí debe haber algún mapa que indique en los tiempos de Jerusalén, sur, lo que era la parte de arriba del mapa, estaba lo que es Galilea. En medio los samaritanos y en la parte de abajo, que es el sur, norte, Galilea, centro, Samaria, sur, Judea. El que venía de Galilea para algún asunto de fiesta religiosa para Jerusalén, que estaba en Judea, tenía dos opciones: pasar en medio de los samaritanos o rodearlos. Bueno, algunos optaban por rodearlos. Eso era la hostilidad, eso era la indiferencia. Sin embargo, aquí tenemos a Jesús. Jesús muchas de las veces va a dar muestra que él no tiene ningún interés de seguir los prejuicios de mucho de su gente. Varios de los judíos tenían un montón de prejuicios en distintas áreas, y una de ellas era en relación a su forma de relacionarse con sus hermanos o sus primos hermanos, los samaritanos. Es así que es bastante significativo que Juan muestre que se presenta a él en aquel lugar de los samaritanos, y dice el escritor bíblico que para Jesucristo no fue un capricho, era una necesidad, parte de un plan plenamente definido, que él tenía que ir y sentarse en ese pozo para encontrarse en aquella hora, cerca de lo que fue el mediodía. Dice, de repente llega una mujer solitaria. Esa mujer solitaria, si se dio cuenta que Jesús estaba ahí, probablemente percibió, es un judío, ¿cómo lo sabe? Por su vestimenta. Pero cuando habla también Jesucristo, y cuando Jesucristo habla con esa mujer, lo que hace Jesucristo es pedirle agua. ¿Qué recibió Jesucristo a cambio de su petición de agua? En un lugar como ese, aún por buena costumbre, usted tenía que ofrecerle agua a un viajero, porque no es bien visto. Pero era tal la rencilla que había entre judíos y samaritanos, que la mujer, en vez de darle agua a Jesucristo, le responde con un reproche. Fue un reproche, y si usted investiga las palabras y más o menos trata de seguir la narrativa de Juan,
se va a dar cuenta que no fue un tono amable, fue un tono cargado de enojo, disgusto, de amargura. Le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, te atreves? ¿Qué se te olvidó que tenemos pleito entre nosotros? Que no nos llevamos bien, no nos tratamos. Donde nos vemos ni nos saludamos, aunque somos familia, pero ni nos saludamos. Se te olvidó eso. Eso es lo que le dice en el versículo 9. Jesús no ignoraba el conflicto que había entre ellos. Jesús entendía y sabía, por eso se había acercado. Jesús se acerca a nosotros no porque seamos blancas palomitas, se acerca porque sabe que estamos en conflicto, sabe que lo necesitamos, sabe que a veces nos hemos enredado en tantas cosas que lastiman y dañan nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras sociedades, que Él se va a acercar porque sabe que no podemos y que tantos años o siglos incluso, en el caso de los judíos y samaritanos, habían estado lidiando. Es voluntad de Dios que Jesucristo no solo pida de beber, es la puerta de entrada para un diálogo y un encuentro que va a transformar la vida de esa mujer. Eso es lo que Jesús está haciendo, aunque recibe el reproche. ¿Qué hubiese sido de nosotros si al primer reproche que le hicimos a Jesucristo, Él no hubiese insistido en nuestras vidas? Pero ese es el gran amor de Cristo. Él insiste porque sabe dónde estamos, sabe cómo estamos. No es casualidad que esa mujer llegara solitaria, no es casualidad que llegara a mediodía. Y aún en esa situación, a pesar de darle un reproche a Jesucristo, a pesar de traer unas palabras de amargura en relación a todo lo que viven, del versículo 10 al versículo 15, 6 veces aparece el verbo dar con amor. Darte algo que tú no mereces. Esa es la intención del verbo dar, didomies en griego. Jesús le ofrece su amor a la mujer. Jesús le ofrece, en términos figurados, va a utilizar el concepto de agua viva, tratando de llevar de la mujer de lo que ella conoce a lo que ella no conoce. A través de algo natural le va a enseñar algo sobrenatural, que es el amor de Dios, la salvación que Dios da a través de Jesucristo. Eso es lo que le está ofreciendo, el gran amor de Dios para su vida, y que a través de ese amor quiere transformar cómo ella se relaciona con su gente. Jesús es quien toma la iniciativa, así ha sido siempre. No es el hombre quien busca a Dios, es el Dios todopoderoso que sale al encuentro del hombre perdido. Alguien dijo por ahí, no es Dios quien está perdido para que lo encontremos, somos nosotros que estuvimos perdidos y Él nos encontró. Él nos sale al encuentro. Jesús toma la iniciativa entonces de iniciar un proceso de restauración. Eso es la charla que Jesús tiene. Y es una charla en la que Jesús tierna y pacientemente va a ir encaminando el corazón de la mujer. Pero para hacer eso, Jesús nos muestra un patrón. Hay que evitar los prejuicios que puedan haber en nuestras comunidades. Hay cosas que la gente cree y dice y piensa. Ningún rabino en el tiempo de Jesucristo, ningún, entre comillas, rabino respetable iba siquiera a dirigir la palabra a una mujer, y menos samaritana. Habían algunos escritos, hoy día han llegado a nuestras manos, en las que decían que los samaritanos vivían constantemente como personas inmundas. Entonces hablar con un samaritano era contaminarse. Le decían los rabinos a la gente, no pierdan el tiempo con los samaritanos. Ellos son personas paganas, no son ni familias, son paganas, entonces no les dedican el tiempo. Y si los ven, evítenlos en la manera de lo posible. Ellos lo hacían, varios de ellos lo hacían. Pero que Jesús, visto como un maestro excelso, sublime y respetable, que se dirigiera a una mujer, Jesús está rompiendo prejuicios de la comunidad, porque los prejuicios muchas de las veces derivan de pecado. Jeremías 2:13 dice que Jesús o Dios había prometido que el agua viva un día iba a llegar a la gente, y Jesús está utilizando palabras de Jeremías y palabras también de Isaías para explicarle a la mujer que Él es la fuente de vida, que a través de Él
puede obrar un cambio radical en la vida de esa mujer. Jesús entonces en la charla y el diálogo, cuando le dice a la mujer, si tú, verso 10, si tú conocieras lo que Dios tiene para ti, dorea es la palabra griega, regalo. Ese regalo es el amor de Dios a través de Cristo y también va a ser a través del Espíritu. Ese es todo el regalo. El regalo es el Dios trino favoreciendo la vida del perdido, porque es una obra de Dios. Dios dirige desde el cielo. Jesús aquí encarnado estuvo enseñando, pero cuando Él se va, la obra la continúa el Espíritu Santo. Ese es el regalo total. Algunos dicen el regalo es la salvación. Sí es la salvación, pero también es el amor de Dios. Y otros dicen, es el regalo que Jesús dice ahí, es el Espíritu, porque el Espíritu es el que crea vida. En realidad los tres crean vida. Dios no te ofrece una parte de la divinidad, Dios viene en su totalidad a la vida. Ese es el regalo. Jesús entonces le dice a la mujer, si tú conoces lo que Dios te regala y entiendes quién es el que habla contigo, tu vida va a ser transformada. No te dirigirías a mí si supieras quién soy. ¿Qué está haciendo Jesucristo? A través de eso empieza un proceso de discipulado, de instrucción. Reenfoca la mente de la mujer. Toma la mente de la mujer, de la hostilidad, de la amargura, del prejuicio, y la va encaminando hacia las verdades eternas que Jesús a través del Evangelio quiere compartir con él. Quiere llevarle a ver que hay un regalo que Dios tiene para ella, que aunque no se lo merece, pero Dios tiene un regalo para ella y que se lo está ofreciendo 7 veces, 6 veces se lo ofrece, 6 veces le dice, te lo voy a dar, si tú lo pides, te lo voy a dar. Es un regalo que no se compara a lo que tú conoces. Usa la imagen del agua. Para la mujer la solución de su problema sería ya no ir a ese pozo. Por eso cuando Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás, sino que va a ser una fuente que brote en ti. Y la mujer piensa, entonces ya tengo la solución a mis problemas. ¿Sabe qué? La solución a los conflictos que podamos tener con la gente quien nos rodea no es un asunto de evadirlos y darles la espalda. Es un asunto de conocer quién es Dios y lo que Dios tiene para mí, y a través de eso enfrentar, dar la cara, caminar con dignidad, reconciliarnos. La mujer, bien, lo que pensó ella fue, me libro de venir a este lugar y de encontrarme con alguna otra persona que yo no quiero encontrarme. Por eso va a mediodía. Muy poca gente en su sano juicio en aquel tiempo va a ir a mediodía a sacar agua del pozo. Solo alguien que quiere evitar a los demás, porque quizá como esta mujer tiene una reputación muy dudosa. La han señalado constantemente, entonces lo que ella quiere es evitar a su propia gente. Imagínense, no le bastó suficiente conflicto con sus primos los judíos, y ella misma entre su propia gente, ni su propia gente pasa. Esa es la cuestión del pecado. Por eso Jesús llegó a ella, porque sabía que esa mujer no solo tiene conflicto con sus vecinos, tiene conflicto con su propia gente. Eso es una vida miserable. Vivir en tu propia gente y no poder disfrutar de ellos porque tu pecado, su pecado chocan de tal manera que terminan separándote, terminan hiriéndote, distanciándote. Eso es la mujer samaritana. ¿Cuántos esposos ha tenido? No puede conservar uno, no puede relacionarse con uno, porque no se puede relacionar con los vecinos. De hecho, aquí hay algo interesante. La forma en que vive en lo privado lo refleja en lo social. La gente que trata mal a los demás es porque quizá en la vida privada tiene muchos conflictos. Esta mujer no ha podido retener a un marido, no sabemos si se le mueren, si la dejan, si se divorcian, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que está en el 6º intento. Porque ha tenido 5, dijo Jesús, y el que tiene ahora no es tu marido. Algunos enfatizan que es un asunto de fornicación el que ha estado llevando a esta mujer como estilo de vida. Por eso, de hecho, en las palabras griegas que se traducen anera o andra, que es hombre o marido, algunos dicen, ese es el sentido de lo que está diciendo Jesucristo. Sea lo que sea, esa mujer tiene una situación de vida, socialmente hablando, demasiado quemada y complicada. Necesita que alguien la ame, no por lo que ha hecho,
sino por quien ella es. Una mujer necesitada que requiere restauración, que requiere amor, que requiere paciencia. Eso es Cristo. Eso está haciendo Jesucristo. Eso le está ofreciendo. Por eso le dice Jesús: quiero que entiendas lo que te estoy dando y lo que yo te quiero ofrecer, que es esa agua viva o vida eterna, que me conozcas y que al conocerme tu vida sea transformada. Es una vida que no se compara a lo que tú piensas. Si para ti la solución son las cosas que estás viendo, si para ti el agua es lo mejor, Jesús le dice: quiero llevarte a ver algo mucho más excelente que eso. Sin duda alguna, Juan nos está diciendo a través de la acción de Jesucristo que para dar un buen trato a los demás, para aceptarlos tal cual son, para ayudarlos en medio de sus necesidades, primero necesitamos conocer lo que Dios nos ofrece, pedirle a Dios su amor y su misericordia, o en este caso su salvación, y aprender de Él. Eso es lo que necesitamos. Persona que no tiene una buena relación con los demás, diría Jesús, es que no conoce adecuadamente a Dios ni lo que Dios da. Porque si conociera, no trataría así. Porque conocer a Dios es el principio de que esa mujer deje de tratar de forma cortante y dura y tosca a la gente que según ella considera sus enemigos o adversarios. Y en este caso es Cristo a quien considera así. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16, Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Esa es la realidad. ¿Dónde inicia la paz con los demás? La paz con los demás inicia con Cristo. La paz con los demás es un asunto del Señor. Él nos va a enseñar a lidiar con ese tipo de circunstancias y buscar la paz en todas las circunstancias que vivamos. No solamente eso. La segunda área que Jesucristo va a transformar, y eso empieza en el versículo 15, cuando Jesús le ofrece, la mujer dice: Señor, dame de esa agua. Jesús le dice: sí. Verso 16, pero antes, ve y trae. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús, la segunda área que quiere transformar, no solo en la vida social de la gente, cómo se relaciona con terceros. Jesús quiere ir mucho más allá. Jesús quiere ayudarnos a transformar nuestras relaciones con personas cercanas, la familia. Cuando Jesús le dice a aquella mujer entonces que vaya por su esposo, Jesús sabe que hay serios problemas en la casa de la mujer. Lo sabe, porque se lo va a decir. La mujer había estado viviendo de modo desordenado. Había intentado establecer quizá una familia, no lo había logrado. Algunos estudiosos, examinando de forma minuciosa el Juan 4, dicen: la forma de hablar de la mujer quizá pudo haber sido una razón por la cual no se llevó bien con sus esposos. Si así como le respondió a Jesucristo, en algún momento le respondía a sus exmaridos, sin duda alguna, ¿quién le iba a soportar? Porque era responder a la defensiva, con tosquedad, con dureza, con afán de pelear. Esa es la respuesta que le dio a Jesucristo. Y si le respondió a Jesucristo así, usted sabe algo, la gente que trata así a los demás, ¿qué no le dice a la gente que tiene más cercana? A veces son más duros con la gente que está en casa. Si eso es en la calle, hay gente que sabe fingir, pero hay otros que no saben fingir. Si así son en la calle, son peor en casa entonces. Algunos dicen, probablemente esa mujer tenía eso, ese conflicto. También la psicología hoy día ha dicho, aún los consejeros que no son cristianos dicen que la persona que ha tenido 1, 2, 3 divorcios, es complicado si tratan de establecerlo, porque vienen arrastrando varias cosas y es muy probable quienes han tenido más de 2 o 3 divorcios, iniciar otro hogar es complicado. Es probable que algunos asuntos vengan a colación y eso les complique el poder concretar su relación. Esta mujer ha tenido 5. Los rabinos solo toleraban 3 matrimonios. Después de 3 matrimonios, ni vengas a pararte aquí a la sinagoga porque ya no te vamos a casar. Los rabinos decían 3 matrimonios. Solo ofician y dan la bendición para 3. El que pase los 3 es un pagano que ni se asome.
Esa era la creencia de los rabinos. ¿Qué decían? Bueno, esa mujer tenía 5 y ya para el sexto pues, no había concretado legalmente su relación. Eso es un desorden en la manera en que vive. La forma en que responde a Jesucristo deja ver sus conflictos en casa, la traicionan en público, la dureza con la que habla, es un dolor que ella oculta, que Jesús conoce y sabe a la perfección. Jesús le está diciendo a esta mujer, tú tienes una necesidad muy profunda, tú tienes una sed que nadie va a poder satisfacer. Ni 5 maridos, ni el sexto en camino van a poder satisfacer lo que yo solo puedo satisfacer en tu vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cuando la mujer piensa en el tema del agua, que si saca el agua, que si Jesús es mayor que Jacob, que si tiene, no tiene con qué sacarla, Jesús lo que trata de mostrarle y explicarle es que mientras ella tenga una vida seca espiritualmente, siempre va a haber estragos en sus relaciones con sus vecinos, con su familia y con su cónyuge. Gente que no recibe el agua de vida que viene de Dios, que vive en sequedad espiritual en su corazón, es muy probable que repita una y otra vez aquello que le trae desgracia, desdicha y lo aleja de los demás. Eso es la mujer samaritana. Por eso Jesús en modo figurado le dice, tu vida está seca, tú tienes una necesidad que no percibes, tú crees que estás bien, pero no estás bien. Mira las cosas, no solo en la forma en que me respondes, mira cómo vives. 5, esa mujer al parecer nunca nadie se le había plantado y le había dicho, detente un momento y fíjate en lo que estás haciendo. Examina tus pasos, tu conducta y tu comportamiento. 5, ¿qué no te das cuenta? Eso no es vivir con orden, no es vivir con dicha, es desdicha, es miseria, es dolor, es angustia. Jesús le dice, necesitas el agua de vida que yo te puedo ofrecer. Tienes una necesidad y lo que yo te ofrezco va a cubrir esa necesidad. Esa mujer no se había dado cuenta hasta que Jesús en amor, con paciencia, trae frente a sus ojos cómo ella es vista, no solo por su gente, sino por aquel hombre que ahora le empieza a resultar a esta mujer, por lo que le acaba de decir, se da cuenta que ya no es un judío, que ya no es un simple señor, que probablemente es alguien más grande que eso, un profeta. ¿Qué está haciendo Jesucristo al traer a colación el asunto de la vida privada de la mujer? Y eso fue sorprendente. ¿Quién le dijo a Jesús de esa mujer? Probablemente la mujer sabía que sus vecinos conocían su forma de vida. No era un secreto para ella. Pero que un judío que nunca había visto, que además hablara con tal firmeza y certeza, le dijera su vida, le explicara su vida en algunas cuestiones, eso fue sorprendente para ella. Ella rápidamente atribuye eso a la acción de un profeta. Tú eres un hombre, un representante de Dios, porque lo que tú me dijiste, ¿cómo te pudiste haber enterado? Jesús confronta la conducta de aquella mujer. Jesús ayuda a la mujer samaritana para ver dónde requiere aplicar el agua viva que le está ofreciendo. Jesús le dice, hay resequedad en tu vida, por eso necesitas el agua que te doy. Te voy a ayudar a descubrir tu pecado. Además, ¿sabes qué? Necesitas confesarlo. Cuando Jesús le dice a la mujer, versículos 17 y versículos 18, bien has dicho. Hasta antes de la mujer había hablado de forma grosera, de forma irrespetuosa e irreverente hacia Jesucristo. Pero cuando la mujer empieza a ceder, a someterse humildemente a las enseñanzas de aquel hombre extraño, a sus palabras, porque las palabras de ese hombre empiezan a golpear su alma, escudriña lo más profundo de su corazón y le tocan una fibra tan sensible como lo es su vida privada. Y cuando Jesús toca esa fibra de su vida, esta mujer se siente descubierta y se ve en la necesidad de empezar a hablar y hablar con la verdad.
Verso 18, en la parte final, Jesús le dice cuando ella dice no tengo marido, Jesús le dice, en verdad, esto has dicho con verdad. Entre hablar bien y decir la verdad es una acción divina. La instrucción de Jesucristo, el que Jesucristo la confrontara. Jesucristo no confrontó a esa mujer para avergonzarla. Jesucristo no confrontó a esa mujer para destruirla. Jesucristo no confrontó a esa mujer para dejarla donde estaba. Jesús le muestra a esa mujer, no puedes seguir viviendo así. Quiero ofrecerte una nueva vida. No puedes seguir así. Te ofrezco una nueva vida. Y en esa nueva vida que te ofrezco, tienes que decir la verdad. Tienes que confesarlo. Jesús le dice a esa mujer, recibe el agua viva. Esa agua viva que le está dando, quien recibe a Jesucristo y es el agua que Él proporciona, ¿sabe qué? Recibir esa agua, lo quiera o no usted, su vida va a ser confrontada. Quien se encuentra con Jesucristo no va a poder seguir viviendo igual, porque Jesucristo no deja a las personas seguir viviendo igual. Jesucristo va a traer frente a sus ojos y va a demandar un abandono de la conducta pecaminosa que más daño cause a la vida. Jesús va a traer a colación y va a confrontar el pecado. Eso es lo que está haciendo con la mujer. Usted y yo que hemos recibido el agua de vida, quien es Cristo, nuestra vida tiene que ser confrontada por la verdad de Cristo. Jesucristo nos va a instruir, va a examinarnos y cuando nos examine nos va a señalar dónde necesitamos aplicar esa agua de vida y tenemos que abandonarlo y como aquella mujer tenemos que confesar con verdad las cosas. Tenemos que decir bien las cosas. Decirle a Jesucristo, tienes razón con lo que me estás diciendo. No te puedo engañar. Tú has visto y ves cómo soy. Cuando nadie me ve, tú sabes quién soy. Y te pido perdón si te he ofendido. Te pido perdón si te he fallado. Por favor, ayúdame, socórreme. Eso es lo que Jesús está haciendo. Salmos 34:14, verso, nueva traducción viviente. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer. Si quiere una vida tranquila en su familia, en su casa, necesita venir a Jesucristo y Jesucristo le va a ayudar a apartarse del mal. Necesita aprender a vivir bien. Necesita buscar la paz y la paz es Cristo. La paz es el agua que Cristo da y a través de ello esa mujer va a poder caminar con integridad. Pero no solamente esa área. Mire cómo Jesucristo va. Vida social, vida familiar. Va cerrando el cerco. Cuando la mujer se siente acorralada y se da cuenta que Jesucristo está indagando más allá de lo que ella quiere decir, trata de desviar el tema y evadir, seguir siendo confrontada. ¿Cómo se siente usted cuando algún aspecto de su vida privada sale a la luz y la gente, diría, en cierta manera, en el mal sentido por cierto de la palabra, algunos que se usa, de las tiene en sus manos? De hecho, las extorsiones surgen a raíz de eso. Que alguien le conoce algo a alguien y le conoce algo a tal o fulano sotano, como estamos viendo en algunas cuestiones de política hoy día, y lo que sirve para eso es extorsión, manipulación. Dios nunca va a hacer eso. Nadie que ame y sirva a Dios usa la información, usa lo que sabe para eso. Lo que Dios permite conocer y saber es con la intención de que doblemos rodillas, supliquemos y roguemos, imploremos favor, gracia, perdón. Y también si Dios nos permite participar, que instruyamos como Jesucristo lo hizo, con paciencia, con amor, sin afán de avergonzar, sin afán de destruir. La intención es edificar y llevar el agua de vida para que donde hay resequedad cobre vida y esa vida sea transformada en lo social, en lo familiar. ¿Qué es lo que empieza a hacer Jesucristo? Verso 19, la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta y como eres profeta, tengo una seria duda que aqueja mi mente y mi corazón y esa duda no ha dejado dormir en paz a toda mi gente y en lo personal me ha estorbado porque no sé cómo acercarme a Dios ni cómo relacionarme con Dios. Y el desorden de mi vida no me permite acercarme a Dios, pero hay algo más profundo, Señor. Mire cómo son las cosas. Dios necesita transformar nuestra vida social, sí. Nuestra vida familiar, sí. Pero ¿dónde empiezan las cosas? Empieza aquí.
Dios necesita renovar nuestra mente para que yo trate bien a los demás. Dios necesita renovar mi mente para que yo me relacione bien con mi cónyuge, con mis hijos. Jesús transforma la mente. Eso es lo que empieza a hacer con la mujer samaritana. Cuando le pisa el callo, diría coloquialmente hablando, cuando Jesús toca la fibra de la vida privada de la mujer, lo que Jesús está haciendo es tratar de cambiarle y renovarle la mente. Renovarle que ese tipo de vida no es conveniente. La mujer entonces trae a colación algo. Usted sabe, dicen por ahí que hay ciertos temas con los que no se puede, de los cuales uno debe ser muy cuidadoso cuando habla. Hoy día dicen el fútbol, la política y la religión. No es fácil dialogar con la gente que tiene un punto de vista distinto a alguno de esos temas. La mujer trae algo muy íntimo. Es el asunto de lo que ella considera importante en su relación, ya no con su pueblo, ahora un asunto de relación con Dios. Verso 20. Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que no, aquí lo que nosotros hacemos no está bien, que lo que está bien solamente es cuando se adora en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? Eso es lo que le pregunta la mujer a Jesucristo. Jesucristo puede transformar nuestras mentes aunque tengamos confusión. Esa mujer y su gente están sumidos en una confusión muy profunda, muy densa. ¿Por qué hay confusión en la vida de los samaritanos? Porque los samaritanos un día decidieron darle la espalda a Dios. ¿Sabe usted que los samaritanos de aquel tiempo no aceptaban todo lo que era la llamada la Tanakh, o lo que es la Tanaj, que es los primeros 5 libros del Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros sapiensales, profetas menores, mayores, o ellos le llaman profetas anteriores y profetas posteriores pero todo lo que para nosotros equivale en los 39 libros del Antiguo Testamento, los samaritanos de aquel tiempo decían: para nosotros solo valen los primeros 5 libros, el Pentateuco, y el resto de los libros no es para nosotros de carácter autoritativo ni normativo. ¿Qué estaban diciendo? Querían distinguirse de su forma de religión del judaísmo, de lo que va a ser más adelante el judaísmo. Entonces ellos sacaron de su lista 34 libros equivalentes para nosotros, los 39 del Antiguo Testamento, y dijeron: solo 5 para nosotros como samaritanos. La mujer cree, y mucha de su gente cree, en cosas que están fundados sobre los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuál puede ser el inconveniente en tomar solo los primeros 5 libros y olvidarse del resto? El problema es que usted va a tener un rompecabezas incompleto. No va a poder apreciar el panorama adecuado de lo que ha sido la obra de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros no dan toda la historia de lo que Jesucristo iba a venir a hacer en aquel tiempo, que se iba a cumplir el plan de Dios para que Jesucristo implementara de forma mucho más, diría, completa el plan de salvación. Pero dicho de otra manera, tener solo una parte de la Biblia y centrarse en ello y olvidarse del resto hace que una persona no tenga una perspectiva ni bíblica saludable, ni una perspectiva bíblica madura. ¿Saben por qué yo les enfatizo a veces cuestiones del Antiguo y Nuevo y brinco entre uno y otro? Porque toda la palabra, dice el escritor bíblico en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, toda la escritura, no una parte, toda la escritura es útil, inspirada en primer lugar, es decir, procede del corazón de Dios. Dios la dirigió todo el proceso y demás, pero toda la palabra, no una parte. Yo llegué a escuchar de gente decir: es que solo el Nuevo Testamento viene bien para la iglesia y el Antiguo Testamento ya no es aplicable a nosotros. No es aplicable en términos de leyes rituales como lo era para Israel, pero hay que aprender a sacar lecciones, que eso sigue siendo a través de verdades espirituales que enseñan, eso sigue vigente para nosotros. No vamos a tomar un animalito como en el Antiguo Testamento y hacer todo lo que ellos hacían en cuestión de ritual, pero lo que se enseña ahí tiene un valor espiritual para nosotros que Jesucristo ejemplificó en su vida. Eso es una cuestión que en el tiempo de Jesucristo
los samaritanos decidieron hacer a un lado gran parte del Antiguo Testamento y eso los metió en problemas. Mire lo que Jesucristo dice sobre la religión o la forma de adorar de los samaritanos. Verso 22. Jesús le dice a la samaritana: ustedes como pueblo, todos, toda tu nación, Samaria, samaritanos, adoran lo que no conocen. Se lo voy a decir de esta forma: es una adoración ignorante. ¿Cómo se puede adorar a lo que no se conoce? Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Le dice Jesucristo: no es tu forma de acercarte a Dios conveniente, porque te acercas de un modo que, como no lo conoces, tu manera de acercarte no es adecuada. Están equivocados, errados, sumidos en confusión. Esa es la confusión de su gente, que cuando se apartaron de Jerusalén, cuando se apartaron de la palabra o la ley de Dios y solamente se centraron en los primeros 5 libros y despreciaron Salmos, Job, despreciaron Ruth, despreciaron Esther y demás libros, automáticamente su forma de vida y su forma de adorar cayó en equivocación. Ese es el problema. Es un inconveniente. En el Nuevo Testamento Jesús nos va a decir: a la Biblia no se le quita ni se le pone. Y los samaritanos dijeron: 5 libros y el resto no vale. Y en ese aspecto cuando ellos caen en esa práctica, no solamente erigir su propio centro de adoración, no solamente seguir los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino después todos los conflictos que van a generarse con Israel o con los judíos, los llevó a una profunda ignorancia bíblica de quién era Dios. De hecho, ellos no creían en Cristo como creían los judíos, porque para ellos solamente quien iba a venir era un profeta. La mujer, las palabras de la mujer cuando dice: sé que ha de venir el Cristo o el Mesías llamado el Cristo, eso lo acaba de aprender con Jesucristo, o lo escuchó de Juan el Bautista, o lo escuchó de algún otro, pero entre los samaritanos no había la creencia de un Mesías, había la creencia de un profeta que iba a venir. Por eso la mujer mezcla las dos cosas y termina diciendo: Él nos ha de declarar todas las cosas. Es decir, solamente veían el papel del profeta. ¿Qué es lo que le dice la mujer cuando va a su gente? A su gente le dice la mujer: hay un hombre que me ha dicho todo. Sí, no será este el Cristo, pero ella lo pinta en un tono de profeta Cristo. Eso es un concepto que ella tiene, que está creciendo, es una fe inmadura. Y Jesucristo le ha dicho en el versículo 22: ustedes adoran sin conocer de forma adecuada. Tienen una idea, pero no conocen de forma adecuada. A diferencia de los judíos, los israelitas, ellos, aunque algunos ni adoraban, pero ellos tenían el panorama adecuado y completo, porque ellos tenían de parte de Dios todo lo que es lo que implica la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús dice en el verso 22: ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué dice que la salvación viene de los judíos? No está diciendo que es exclusivo de los judíos. Lo que está diciendo es que Dios los utilizó a ellos como agentes e instrumentos y mensajeros a través de los cuales la salvación iba a ser dada a conocer. Y si dice ese apartado, la salvación viene de los judíos, porque un judío fue el que salvó al mundo. ¿Quién es Cristo? Cristo fue judío. Por eso la salvación viene de los judíos, no de la nación en general, de un hombre en particular, Jesucristo como judío. Pero Jesús les dice: todo lo que tiene que ver con la salvación que después iba a regar al mundo fue encomendado inicialmente a los judíos, y de los judíos pasó al mundo entero a través de lo que fue la predicación bíblica, hablando en el Nuevo Testamento. Pero es un problema, le dice Jesucristo. Ustedes tienen un conflicto, están sumidos en una confusión, y esa confusión los lleva a tener un estilo de adoración inconveniente, incorrecto. Dicho de otro modo, ¿qué dijo Jesús en el verso 10? Jesús dijo: si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? Ahora Jesús le dice: por no conocer lo que Dios da, por no conocer quién es el que Dios ha enviado. ¿Sabe de dónde Jesucristo, la única referencia en el Antiguo Testamento, bueno, 2 únicas referencias en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que se menciona a Jesucristo, o se deduce que se menciona a Jesucristo, es Génesis 3:15
Y precisamente el Deuteronomio, cuando dice que Moisés le dice, un día Dios va a mandar un profeta, a ese tienen que escuchar, y el que no escuche a ese profeta va a ser cortado de la nación. Esas dos citas en el Pentateuco son las que se deducen, o dicen los estudiosos, las que hacen de manera más directa referencia a Jesucristo. Ahora, si usted no acepta de Josué hasta Malaquías, se pierde de un montón de detalles respecto a Jesucristo, en particular el libro de Isaías. Isaías es el que describe de forma más, diría, amplio en el Antiguo Testamento de quién iba a ser aquel siervo sufriente. También los salmos describen más a Jesucristo. Malaquías también, cuando cierra el libro, describe a Jesucristo, el sol de justicia, el Elías que iba a venir. Entonces, esta mujer tiene una perspectiva incompleta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al no aceptar el resto, y aún toda su gente, el pueblo de Samaria, al no aceptar dentro de lo que es el Antiguo Testamento, en el resto de sus libros, no tenían una perspectiva adecuada y completa de quién iba a ser Jesucristo. Por eso la mujer no reconocía a Jesucristo. Por eso Jesucristo le tuvo que decir, tienes que aprender a conocerme, tienes que ver quién soy yo, lo que yo te puedo ofrecer. Ahora le dice a la mujer, la cuestión es que estás en una confusión. Te falta. ¿Qué le falta? Le falta la instrucción que Jesucristo le está dando. Su adoración es equivocada. Ellos construyeron su propia religión. Ese es el problema. Ellos construyeron su propio estilo de adoración, no respetando varios aspectos de la Escritura. Ellos quisieron hacer las cosas a su propio modo. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Ustedes lo construyeron. Ustedes decidieron. No se guiaron tanto del consejo, porque Deuteronomio 12 dice que Dios iba a elegir un lugar para que se construyera su centro de adoración. Segundo libro de las Crónicas va a decir, capítulo 6, capítulo 7, del 6 al 9, Dios va a decir el lugar, ahí Dios dice qué lugar elige para que le construyan un templo. El lugar termina siendo Jerusalén. Entonces, que los samaritanos eligieran el monte Gerizim para construir un templo, supuestamente para adorar a Dios, Jesucristo les dice ahora que eso era una equivocación producto de su ignorancia de quién es Cristo y de lo que es la Escritura en esos aspectos. Eso es lo que está pasando. Desconocer la Escritura, desconocer a Cristo, y por si fuera poco, tener orgullo espiritual, porque eso la mujer sí se jacta. La mujer es extremadamente religiosa. Conoce sus símbolos religiosos. ¿Cuáles son sus símbolos religiosos? El pozo era un lugar considerado de gran valor para ellos. José era un personaje considerado de gran valor. Jacob era un personaje de gran valor. El templo en el monte Gerizim era un monumento de gran valor religioso. Conocían de todo menos a quien debían conocer de forma adecuada, es decir, la verdad de Dios a través de Cristo. La ignorancia bíblica y el orgullo espiritual llevan a una adoración errada, hueca y vacía. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana. Pero aún con todo eso, versos del 20 al 24, Jesús renueva la mente de la mujer. ¿Cómo renueva Jesús una mente confundida? A través de su verdad, a través de su presencia, a través de su amor. Jesús empieza a enseñar a la samaritana, y aunque la samaritana en algunos momentos responde de forma impulsiva, a veces trata a la mujer de sacar. De hecho, si usted se da cuenta, la mujer trae varios argumentos y ninguno de ellos se pueden sostener con la verdad de Cristo. La mujer le dice, Señor, nosotros decimos esto y ustedes piensan esto, y Dios le explica. Y esto es algo que también nosotros debemos entender. El problema a veces de la adoración no es dónde se hace, el problema es en qué condición de corazón se viene a hacerlo. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer también es que no se puede adorar con una vida desordenada, que no se debe adorar con una vida desordenada, que no se debe adorar desconociendo a Dios. Hay mucha gente que pretende adorar a Dios y no conoce a Dios. Eso es una adoración hueca, es una adoración vacía. Desconocer a Dios y decir que se le viene a adorar y no se pasa tiempo con Él y no se aprende quién es Él, termina siendo una adoración hueca.
una adoración sin valor. Jesús le está diciendo a la mujer, es que el asunto no es si en el templo, ni si en Jerusalén o si en el lugar donde ustedes construyeron. El punto es bajo qué condición de corazón, la naturaleza de la adoración. Jesús pone énfasis no en el lugar, sino en cómo se viene delante de Dios. La naturaleza de la adoración es estar bajo el control y sumisos al Espíritu de Dios, dominados por su verdad. Esa es la expresión en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora un Dios que es espíritu? Dice Dios, Jesús. En primer lugar le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. De hecho, esos textos del 20 al 24, no voy a entrar al tema porque lo vamos a tocar después, cuando entremos a una sección de mensajes relacionados a lo que es la adoración. Pero vale decir lo siguiente: la verdadera adoración, Jesús dice, surge cuando se conoce a Dios y se sigue la verdad que Dios establece. No nuestras costumbres, no es nuestro orgullo espiritual, sino lo que Dios marca. Conocer a Dios es el primer paso para adorarle. Y adorarle implica conocerle. Y conocerle cada vez mejor trae una mejor adoración. Eso es lo que Jesús le dice a la mujer. No es el lugar, mujer. Es cómo vienes, es cómo está tu corazón, es cómo está tu vida. No te puedes parar frente a Dios y pretender adorarlo cuando tu vida es un desorden. Eso le está diciendo. Le dice, primero tienes que ordenar tus pasos. Primero tienes que conocer a Dios. Primero tienes que venir delante de Él, dejar que Él llene tu corazón de su verdad, que su espíritu tome posesión de tu vida, o en este caso, te sometas a Él. Entonces cuando estés bajo su control, cuando su verdad te dirige, Él te va a llevar a adorarle. La adoración no es un asunto humano, es un asunto sobrenatural que procede de Dios. Nosotros no adoramos por nuestras fuerzas, adoramos porque Dios nos dirige a hacerlo, porque Él produce en nosotros ese deseo y nos permite concretar ese deseo de adorarlo. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí empieza todo, que Dios renueve la mente. Eso es lo que va a hacer Dios con la mujer samaritana. Ya no es solo su vida social, familiar, ahora toca la mente de la mujer samaritana. ¿Cómo? A través de la verdad, a través de lo que Jesús le está enseñando, a través de lo que Jesús le está corrigiendo, a través de esa verdad. Jesús quiere hacer algo, no solo es cambiar la mente y renovar la mente. ¿Qué es lo que busca Jesús? Finalmente eso es lo que Jesús está buscando, y esa es la cuarta área que Jesús transforma. Jesús transforma la voluntad. Una vez que renueva mi mente, su intención es mover mi voluntad hacia Él. A pesar de las dudas que tenía la mujer, Jesús la instruye gradual y pacientemente, la lleva a conocerle a Él mejor, la lleva a conocer el regalo que Él tiene. Y es así como vemos un proceso de transición en la mujer. La mujer primero le llamó judío. Después, en el versículo 11, le dice Señor. Señor no como el Dios todopoderoso, sino alguien respetable. Después de Señor le dice profeta, verso 19. Pero en el versículo 25, ahí la mujer está en la puerta. Está a un paso de recibir la salvación. Porque ahí, por fin, dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Eso es el lenguaje de Juan el Bautista y es el lenguaje de lo que probablemente Jesús ha predicado. Si le llegó a la mujer ya no está hablando de lo que creen sus padres, ahora está hablando de lo que la predicación del Evangelio que ha hecho Juan el Bautista probablemente ha llegado a sus oídos. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Dicen por ahí, nadie puede conocer a Cristo si Cristo no se revela ante ellos. Eso de revelarse significa que Cristo te permita conocerle, que Cristo te dé la iluminación de la mente y todo tu ser, y tus ojos sean abiertos, la venda que hay en tus ojos caiga. Tú no la puedes quitar, Él te la quita.
Esa es la cuestión de revelar, darse a conocer, mostrarse, manifestarse, hacerse público, hacerse evidente ante los ojos de una persona. Verso 26, Jesús le dijo, utilizó el nombre de Éxodo capítulo 3, verso 14, para que la mujer entendiera, le habló desde el Pentateuco. El nombre eterno de Dios, ego eimi en griego, pero en el Antiguo Testamento el yo soy. Yo soy, le dijo Jesucristo, el que habla contigo. Eso era lo que la mujer necesitaba para que su voluntad fuera movida. La voluntad de la mujer fue transformada en ese momento. Aunque inmadura y poca era la fe de aquella mujer, ¿sabe qué? Jesús sabe cómo hacer una fe pequeña, inmadura, en una fe resistente, llena de certeza. La mujer, cuando Jesús la va instruyendo, ahora llega el momento preciso en la que Dios dirige los pasos de esa mujer para que haga una decisión. El versículo 28 dice que la mujer dejó el cántaro. Algunos han explicado el asunto de por qué dejó el cántaro. Dan 5 explicaciones, de las cuales solo voy a mencionar 2. Unos dicen que ese cántaro representaba un estorbo para que ella pudiera correr y compartir con urgencia lo que para ella era en ese momento algo sumamente significativo. ¿Qué es lo que la mujer había estado evitando desde el principio? Había estado evitando a la gente, a su gente, pero que ahora corra a ella, es decir, pasa de ser hostil a buscar la fraternidad con su gente. Ya no les huye, ya no se esconde, ya no pelea, ahora ella bendice y beneficia. Va a ellos corriendo. Verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Si ya había llenado el cántaro, por cierto, el cántaro no era, dicen algunos, de barro, probablemente por la distancia y el hecho de tener que sacar el agua. Algunos piensan que era de cuero la forma en que estaba hecho, porque si lo aventaban y al momento de sacarlo se golpeaba, podía romperse. Como era de roca, lo que hacían entonces de piel, hacían esa pieza y pues la lanzaban al fondo del pozo. Algunos piensan que si la mujer llenó el cántaro, no iba a poder acudir a su gente con la urgencia que meritaba el mensaje o lo que ella había descubierto. Había descubierto a alguien que le cambió la vida. ¿Por qué la gente la escuchó de buena gana? Sabiendo cómo ella era antes, les debió haber sorprendido que aquella mujer ahora les diera la cara y que hablara con franqueza delante de ellos y que les diera un mensaje de esperanza. Probablemente la mayor parte de las palabras que venían de los labios de esa mujer no eran palabras de bendición, sino eran palabras de amargura, dolor, pleito y demás. Pero que ahora ella vaya y muestre o diga en un tono de invitación, vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Algo debieron haber visto en ella que no estaba y que ahora está y que los atrae a seguir el mismo camino de esa mujer. Que deje el cántaro, dice también una segunda explicación, que ella dejara el cántaro implicaba un cambio de prioridades, un abandono de su vida pasada. Ya no, si ella fue por el agua, la principal preocupación en sí de su corazón no era el agua como Cristo le mostró. Lo que más le agobiaba no era ir por el agua, lo que más le agobiaba era la forma en que vivía. Y algunos dicen que dejara el cántaro probablemente ese cántaro le iba a recordar su vieja vida, pero mejor lo abandona y lo deja ahí. Y con eso, dicen algunos, está diciendo que tiene una nueva vida, que ya no va a seguir cargando más lo que para ella era un lastre, un peso muerto. Por eso lo deja. Cual sea que haya sido diría el propósito, ¿por qué dejó el cántaro? Lo cierto es que ya no le urge tomar el agua que fue a sacar, es que recibió un agua, que esa agua que ella recibió hace que sus pies se muevan con tanta urgencia y que lo primero que piense es, mi gente debe saber, mi familia tiene que conocer esto, tengo que traerlos a este hombre que ha impactado y transformado mi vida. Eso es lo que están buscando, eso es lo que Jesús desde el inicio procuró, transformar la vida de esa mujer para que esa mujer ya no se escondiera, sino que tuviera una relación renovada con su pueblo. Ahora les puede dar la cara porque en Cristo hay dignidad.
Cristo restaura la dignidad de esa mujer. Eso es lo que está. Ya no lleva amargura ni pleitos, ahora lleva buenas noticias. Por eso se presenta ante su gente. Ese es el mensaje que se tiene que transmitir. De la misma manera que la mujer, ¿sabe qué? Yo una vez escuché y tiene mucha razón lo que decía Gille Ávila. Dice Gille Ávila, cuando Dios nos ha dicho que vayamos a compartir el evangelio, no nos está diciendo que demos una predicación elocuente. Lo que nos está diciendo, y si no podemos decir más que 4 o 5 palabras, si eso es lo que tenemos que decir, hay que ir y decirlo con firmeza y con valor y con urgencia. ¿Cuál es el mensaje de la mujer? Verso 29. Vengan y vean. Si usted no sabe cómo explicarle más de Cristo a una persona, dígale: te invito a que vayas a Jesucristo y que lo conozcas. Ve a Cristo, abre los ojos. Lo que Él tiene que decirte, escúchalo de buena gana. El mensaje es: vengan y vean a quien me ha transformado. Su nombre es Cristo, el Salvador del mundo, y te espera a ti también. Cuando Jesús, los primeros discípulos de Jesús, Juan capítulo 1, verso 39, cuando van detrás de él, Juan y Pedro, también Felipe y Natanael después, pero Juan y Pedro, cuando están detrás de Jesús, dice que Jesús se voltea y les dice: ¿qué buscan? Y él les dice: Maestro, ¿dónde vives? Y estas palabras de la mujer samaritana son las mismas palabras que Jesucristo les da. Jesucristo les dice: vengan y vean. Ese es el mensaje de la mujer. Un mensaje que ella descubrió, que aprendió de aquel que la fue guiando, renovando su vida social, su vida familiar, que renovó y transformó su mente para finalmente llevarla a cumplir un propósito sublime. Y ese propósito sublime fue convertirse en portadora de un mensaje esperanzador. En conclusión, solamente Dios puede transformar a una persona hostil, llena de amargura, de dolor, en una persona que pueda mirar de frente a otros, que pueda llevar bienestar, que pueda llevar esperanza. La mujer samaritana, en su encuentro con Cristo, fue profundamente impactada su vida, fue profundamente marcada, y ella a su vez considera sumamente valioso y especial poder acudir a sus hermanos, a su familia, a su gente y decirles: lo que yo encontré en Cristo, ustedes también deben encontrarlo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, porque en tu amor y misericordia tú nos sales al encuentro. Gracias, Señor, porque así como transformaste la vida de aquella mujer samaritana, que le mostraste, Señor, que no es conveniente que lleve una vida alejada, hostil, en pleito con la gente quienes les rodean, que no es conveniente que lleve una vida desordenada en cuanto a su vida privada, personal, a su vida marital, Señor, que no debe actuar de tal o cual manera que a ti te desagrada. Tú le mostraste, oh Dios, a través de ese mensaje de esperanza, de ese mensaje de bondad, pero también de verdad y de firmeza y amor, que tú tienes una nueva vida para esa mujer. Y que al igual que tú le ofreciste a ellos, Dios, la oportunidad de dar un giro que trajo un modo de vida más digno para esa mujer, de la misma manera te suplicamos, sigue encaminando nuestros pasos. Sigue ayudándonos a lidiar, oh Dios, con aquellos conflictos que hay a nuestro alrededor en términos de nuestra vida social. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a lidiar también de manera adecuada con aquellos problemas que deriven de conductas pecaminosas de nuestro propio corazón y aún en nuestras familias. Ayúdanos a lidiar de forma conveniente. No permita, Señor, que nuestras vidas caigan en un estilo, en una comodidad, Padre, que caigan en un aspecto de frialdad, de resequedad. Antes bien, que tu agua viva nos refresque. Ven a nuestro encuentro también de la misma manera que tú encontraste a esa mujer. Ayúdanos a nosotros también, Padre. Corrige nuestra mente, nuestro corazón, si hay confusión en nosotros, si hay dudas, si hay incertidumbre.
Si aún, oh Dios, no nos hemos acercado y dedicado el tiempo de manera adecuada a ti para adorarte y hemos estado adorándote de modo inadecuado, hemos estado dando a ti, oh Dios, adoración hueca porque no te conocemos como aquella mujer y su gente. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a entender quién eres, lo que tú nos regalas. Y cuando entendamos lo que tú eres, quién eres tú y lo que tú nos regalas, que eso transforme todos los rincones de nuestra mente, de nuestro ser, y que mueva nuestros pasos de la misma manera que aquella mujer, oh Dios, mueva nuestros pasos a amarte a ti, a servirte. Que mueva nuestros pasos, oh Dios, a llevarle a la gente que está en la misma o en peor condición que nosotros, quizás llena de desesperanza, dolor, desdicha. Ayúdanos a llevarle el mismo mensaje de esperanza y decirles: vengan y vean, aquel que ha transformado mi vida, quiere transformar también la tuya. Ayúdanos a decirles, oh Dios, que solamente en ti una vida hostil puede llegar a ser una vida que ame, que pueda convivir en paz con los demás. Eso solamente es posible en ti, Señor Jesucristo. Y te damos gracias y te suplicamos que esa sea también para nosotros la gran dicha y bendición de pedirte a ti, oh Dios, danos de esa agua viva que solamente de ti, oh Dios, podemos obtener. Danos, oh Dios, esa agua viva que renueve nuestras mentes, que renueve todo nuestro ser y que pueda, a través de esa verdad, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu, ser ordenado nuestros pasos, ser ordenada nuestra vida social, ser ordenada nuestra vida privada, ser ordenado nuestro corazón, nuestra mente, que toda duda, que toda confusión sea disipada, que toda oscuridad sea disipada de nosotros, Señor, para que te adoremos de todo nuestro corazón y te sirvamos con buena disposición y que no callemos las grandes obras que tú has hecho en nuestras vidas. Todo esto te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.